Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Jeffrey Sachs para hablar de su artículo más reciente, Nueva Política Exterior para Europa. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo, Glenn. Gracias. Permítanme decir que este es un gran tema, ya que toda la política exterior de Europa parece estar, digamos, anticuada. Realmente no se ha adaptado al nuevo mundo, y de hecho, se ha topado con un muro. Pero supongo que un buen punto de partida sería, ¿cómo diagnosticaría usted la principal debilidad de la política exterior europea? Creo que las debilidades son tanto conceptuales como organizativas. La debilidad conceptual es que toda la política exterior de Europa, en este momento, parece estar organizada en torno a la rusofobia, un miedo a Rusia. Sostengo que es un miedo completamente desproporcionado a Rusia, una interpretación muy tendenciosa de los acontecimientos, tanto actuales como pasados, la afirmación de que Rusia viene a por nosotros y que la única respuesta posible es refugiarnos bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Debemos ser sumisos a Estados Unidos, porque ese es nuestro único interés de seguridad. Hay otros elementos en la política exterior europea, como la sinofobia, un sentimiento anti-China, que es aún menos comprensible, salvo que es una característica de la política estadounidense a la que Europa se ha ido adhiriendo cada vez más. Esa es la idea conceptual, que la seguridad de Europa está en grave riesgo de una invasión por parte de Rusia y deben tomarse todas las medidas de emergencia. Debemos apoyar a Ucrania para que luche en la primera línea contra Rusia, no sea que Rusia aparezca pronto en París, Berlín o incluso Londres. En segundo lugar, debemos reforzar la OTAN. Nuestra alianza con Estados Unidos está por encima de todo, aunque UNOS esté amenazando directamente a Europa, no de manera incidental, con tomar el control de Groenlandia. Está amenazando a Europa en materia de política comercial. Está imponiendo a Europa acuerdos económicos muy desiguales y perjudiciales. Debemos ser sumisos a Estados Unidos. Debemos militarizarnos de manera drástica y rápida, la famosa militarización del 5% del PIB. Ahora, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania dicen que tendremos que renunciar a partes de nuestros sistemas de bienestar social, porque debemos remilitarizarnos. Así que el debate entre armas y mantequilla se está inclinando hacia las armas. Todo eso es el lado conceptual. El lado organizativo es que Europa es un caos en cuanto a la vieja pregunta, ¿quién habla en nombre de Europa? Kissinger dijo famosamente que si tuviera que hacer una llamada urgente de política exterior a Europa, ¿a quién llamaría? Está la Comisión, el Consejo Europeo, los jefes de Estado, la cacofonía de voces en toda Europa con debates internos. Está la alta representante, la vicepresidenta Kaja Kallas, que debo decir que es la máxima rusófoba. Estonia es el país rusófobo por excelencia, y ella es la portavoz rusófoba por excelencia de Europa. ¿Habla ella en nombre de Europa? Bueno, a veces está en la reunión, a veces ni siquiera está en la reunión clave de política exterior. Así que hay un problema institucional. Por supuesto, detrás del problema institucional hay una cuestión muy significativa. ¿Existe realmente una unión en términos de política exterior? ¿Cuál es la relación de la Unión Europea, que es principalmente una institución económica, social, jurídica y política, con la OTAN, que es una alianza militar liderada por Estados Unidos? La relación está completamente difusa, diría yo. Y de hecho, en cierto sentido, incluso ahora, están legalmente fusionadas, lo que es una de las grandes confusiones. Europa ha dicho, bueno, somos solo Europa. Queríamos que Ucrania fuera miembro de la UE, pero la UE y la OTAN están unidas de forma inseparable por muchas disposiciones específicas tanto de la OTAN como de la UE. Y por supuesto, la expansión al este fue casi al unísono con la expansión de la OTAN. Además, Europa ha rechazado la idea de la neutralidad, que fue una institución geopolítica europea de larga tradición, muy venerada y sumamente exitosa.
La idea de que los estados podían ser neutrales y que esa neutralidad sería respetada incluso en guerras mundiales. De hecho, mucho más fácilmente durante periodos simplemente de tensión geopolítica, ha sido abandonada también por Suecia, por Finlandia, e incluso con debates sobre Suiza, abandonando su neutralidad de siglos. En conjunto, la política exterior europea está, en mi opinión, hecha un desastre en este momento. Y quizás sobre todo, Europa no tiene voz en el escenario mundial. Corre hacia Washington, se esconde detrás de Estados Unidos, llama al presidente de Estados Unidos papá, es decir, el jefe de la OTAN. Algo inexplicable y peor que un cómic, pero bastante real, en realidad, no irreal. Algo que realmente hemos visto. En este sentido, se podría argumentar que Europa necesita una nueva política exterior, porque actualmente no tiene una política exterior. Hay una confusión enorme, una visión extraordinariamente débil de su propia situación, y líderes políticos tremendamente impopulares, todos los cuales llegan al poder y luego caen en las encuestas si siguen esta línea rusófoba. Y así estamos, Glenn. Esa es la base de este artículo, que, desde un punto de vista conceptual e institucional, Europa se encuentra en una situación geopolítica desesperadamente pobre, a pesar de contar solo en la Unión Europea con 450 millones de personas en una de las regiones más ricas del mundo. Pero no existe una política exterior que refleje ese nivel de bienestar, prosperidad, tecnología o tamaño. Así que ha llegado el momento de una nueva política exterior. Sí, me gustó el artículo. Me pareció razonable, con mucho énfasis en Rusia, porque en un mundo multipolar, uno asumiría que la diversificación sería necesaria para no depender demasiado solo de Estados Unidos. En un mundo multipolar, dado que Estados Unidos exigirá más y podrá ofrecer menos, ya que ahora tiene otras prioridades, esto es lo que parece estar haciendo el resto del mundo, salvo Europa. Pero de nuevo, creo que la razón es la misma por la que llaman a Trump papá. O aceptan ese estatus de vasallo, o esos acuerdos comerciales terribles. Dicen, bueno, estamos en conflicto con Rusia, necesitamos a Estados Unidos, tenemos que sacrificarlo todo por esto. Pero tú realmente te reúnes, o te has reunido, con muchos de estos líderes. Personas como Macron y Starmer reconocen la preocupación genuina de Rusia sobre la expansión de la OTAN, que esto es lo que motiva sus acciones. ¿O realmente creen que Rusia busca invadir toda Europa? Bueno, esta es realmente una buena pregunta. La narrativa es tan tendenciosa, tan propia de un cómic, tan unilateral, que cada acontecimiento se interpreta como Rusia es malvada, nosotros somos los buenos, Rusia es expansionista, territorial, Rusia no tiene preocupaciones de seguridad más allá de invadirnos. Y esta es la línea que realmente escuchas de estos líderes. Parte de mi artículo es analizar la historia real, no la tendenciosa, incluso remontándonos a antes de Cristo, la Segunda Guerra Mundial. Casi todas las etapas de la historia moderna se interpretan de una manera completamente unilateral y falsa desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, y puedo mencionar algunos momentos obviamente controvertidos, el tratado entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin en 1939 que dividió Polonia, el acuerdo Molotov-Ribbentrop, se toma literalmente como prueba de que, como se ve, la Unión Soviética fue pérfida y dividieron Polonia, y eso inició la Segunda Guerra Mundial. La historia es completamente diferente y mucho más interesante, que es que Stalin intentó durante muchos años acercarse a Gran Bretaña y Francia para formar una alianza contra la expansión nazi, y fue rechazado constantemente por las potencias occidentales. Así que no es que Occidente estuviera tan desesperado por luchar contra Hitler. De hecho, en Gran Bretaña había un gran debate. ¿A quién deberíamos combatir?
¿Deberíamos luchar contra los rusos? ¿Deberíamos luchar contra Hitler? Quizá Hitler sea mejor porque invadirá la Unión Soviética, y así sucesivamente. Así que, cuando Stalin intentaba llegar a un acuerdo con las potencias occidentales para formar realmente una alianza contra el expansionismo de Hitler, fue completamente rechazado. Y entonces, esta acción del acuerdo Molotov-Ribbentrop adquiere un carácter diferente. Es un intento desesperado de la Unión Soviética de ganar algo de tiempo ante la inminente invasión de Hitler. Bueno, así es como lo entienden los historiadores, pero no es como lo entiende la retórica política. Es un acontecimiento antiguo, pero forma parte de la leyenda de que Rusia vendrá a por nosotros. Después de la Segunda Guerra Mundial, es similar. Por supuesto, la Unión Soviética, y principalmente Rusia, pero la Unión Soviética sufrió 27 millones de muertes luchando y derrotando a Hitler. Sus ejércitos atravesaron Europa del Este hasta llegar a Berlín, hasta la capitulación de Alemania en mayo de 1945. La forma en que Occidente cuenta la historia es que la Unión Soviética ocupó Europa del Este de manera cruel, lo cual es cierto, por cierto. Lo sé. Estoy casado con una mujer maravillosa de Europa del Este, que creció en la Europa del Este dominada por los soviéticos. No era un lugar agradable para crecer. Pero lo que esa narrativa omite por completo, es que la Unión Soviética bajo Stalin, bajo Khrushchev, intentaba encontrar un acuerdo de seguridad que no condujera a lo que temían, la Tercera Guerra Mundial o una Alemania remilitarizada. Y en 1945 en Potsdam se llegó a un acuerdo para desmilitarizar Alemania. Fueron Estados Unidos y Gran Bretaña quienes incumplieron ese acuerdo y crearon la República Federal de Alemania, en lugar de una Alemania reunificada, neutral y desmilitarizada, que era lo que la Unión Soviética defendía. Bueno, esto puede sonar a historia antigua, pero la interpretación de lo que fue realmente la Guerra Fría importa mucho. La cuestión es que la Unión Soviética tenía verdaderas preocupaciones de seguridad. Dios mío, perdieron 27 millones de personas por una invasión desde Europa. Una invasión que ocurrió después de que Europa Occidental mostrara desprecio por la idea de tener una alianza con la Unión Soviética para protegerse contra tal invasión. Querían que Alemania se desmilitarizara. Muchos pensadores y líderes estadounidenses también lo querían. George Kennan, el gran estadista estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, una especie de decano de la Escuela de Relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, abogó durante toda la década de 1950 por neutralizar a Alemania. Una Alemania neutral y desmilitarizada pondría fin a la Guerra Fría. Pero optamos por el camino militarista. Bueno, yo entré en esta historia a nivel personal en 1989-90 porque estaba involucrado con el liderazgo soviético y luego con el liderazgo ruso y el liderazgo ucraniano. Y vi, absolutamente con mis propios ojos, lo insistentes que fueron Gorbachev y Yeltsin en hacer la paz, desmilitarizar y poner fin a la Guerra Fría. Y sabemos, a pesar de todas las mentiras y negaciones de Estados Unidos y los líderes europeos, que hubo compromisos firmes de que la OTAN no se expandiría hacia el este cuando la Unión Soviética disolvió el Pacto de Varsovia. En otras palabras, toda la historia se interpreta de una manera falsa y tendenciosa para negar cualquier interés de seguridad de Rusia. Todo está orientado a demostrar que Rusia es el villano, la potencia expansionista, la única que hace las cosas mal, el mal puro, y así sucesivamente. Y es una narrativa falsa. Ahora, me preguntas, ¿los líderes europeos lo creen? Por supuesto, uno no lo sabe. No conozco a Scholz y no conozco a Starmer. Sí conozco a Macron. Él me ha dicho en privado, sí es la expansión de la OTAN. Eso es lo que provocó la guerra. Pero en público dice lo contrario. Así que no me parece una persona de confianza ni honesta según mis propias experiencias. Lamento decirlo. Es algo duro, quizá algo obvio para la gente, que por supuesto los políticos mienten.
Pero cuando te lo han dicho cara a cara, sí, es la ampliación de la OTAN, tienes toda la razón, esto es lo que lo provocó, y luego la política exterior es completamente opuesta, resulta bastante desconcertante, porque esta es la razón por la que la guerra continúa. Conozco a otros líderes en Europa que también dicen una cosa en público y otra en privado. Prefiero no nombrarlos, pero también tengo esa experiencia. Y luego hay líderes en Europa que lo dicen claramente y tienen razón. Víctor Orbán es un ejemplo de ello. Y es despreciado en Bruselas, y es despreciado en Londres, París y Berlín. Pero Víctor Orbán ha dicho la verdad sobre Rusia, Ucrania y Occidente desde el principio. Observó todo el proceso. Conocía las provocaciones, conocía los peligros de la expansión de la OTAN. Ha dicho la verdad, pero es completamente rechazado, aislado y acusado de todo lo imaginable por sus homólogos europeos. Entonces, ¿cuál es su profundo entendimiento? No sé si tienen alguno, pero yo mismo he visto la línea. Lo más importante es que veo la total inexactitud de lo que se dice, con consecuencias graves. Esto no es solo una prueba de historia, es una cuestión de si habrá paz o guerra en Europa. Uno de los conceptos clave que tenemos en las relaciones internacionales es precisamente este, el dilema de seguridad. Reconocemos que las diferentes partes a menudo tienen preocupaciones defensivas y acaban en conflicto porque interpretan todo lo que hace el oponente como posiblemente ofensivo. Ahora bien, en tu artículo también escribes sobre la guerra de invierno de Finlandia. Me pareció interesante porque cuando el presidente finlandés, Sauli Niinistö, se reunió con Trump, dijo más o menos que Rusia no puede ser apaciguada, que hay que hacerle frente. Y esta fue, en cierto modo, la experiencia finlandesa. Pero, como sugeriste con la guerra de invierno, esto fue interesante. La Unión Soviética fue contra Finlandia porque temía que los alemanes la utilizaran para invadir Rusia. De nuevo, esto no lo hace legal, ni tampoco se debe apoyar lo que hicieron los soviéticos, pero fue una acción defensiva. Al menos así lo veían ellos. Y de hecho, los finlandeses se unieron a Hitler para invadir la Unión Soviética. Así que esta es mi gran preocupación, que parece que se han aprendido todas las lecciones históricas equivocadas, porque la verdadera solución allí era la neutralidad. Y una vez que optaron por la neutralidad, tuvieron una paz increíble con los soviéticos y después con la Federación Rusa. Pero ahora vemos que esta lección equivocada se está aplicando a otros. Ahora estamos hablando de China. No deberíamos cometer el mismo error con China, suponer que son pacíficos. Tenemos que más o menos saltarnos esta parte y tratarlos como estamos tratando a Rusia. Esto no es más que insistir en narrativas equivocadas y políticas muy peligrosas. Esto es exactamente correcto, y la historia finlandesa es importante y fascinante. De nuevo, Stalin intentó diplomáticamente llegar a un acuerdo con Finlandia para que la Unión Soviética pudiera protegerse de una inminente invasión de Hitler, que efectivamente ocurrió y que también llegó a través de Finlandia y de los estados bálticos. Así que no era una locura, era algo inminente. Y los finlandeses dijeron que no facilitaron ningún tipo de acuerdo de seguridad para la Unión Soviética. Es la misma historia que el rechazo a Stalin por parte de Gran Bretaña y Francia. Por supuesto, este es un periodo doloroso en la historia de Finlandia, pero hay una razón para ello. Hay una explicación para esto. Y luego, cuando termina la guerra, Finlandia se vuelve neutral. A veces se llama finlandización, lo que significa que era sumisa a la Unión Soviética, pero en realidad no es así. Simplemente era neutral para no ser una amenaza militarmente, como un punto de entrada para la OTAN o un punto de entrada para una Alemania remilitarizada que pudiera amenazar a la Unión Soviética o a Rusia una vez más. Y Stubb o es un necio, o es profundamente deshonesto. No lo conozco, y no sé cuál de las dos es, pero si dijeron que fuera una pizca de la verdad,
Estaría diciendo exactamente lo contrario de cada día. Estaría explicando que desde la Segunda Guerra Mundial, y sea lo que sea que se diga sobre los acontecimientos de 1939 a 1945 que acabamos de comentar, Finlandia tuvo el mejor recorrido imaginable como país neutral. No solo se la dejó en paz, por decirlo así, sino que además, Finlandia se convirtió en uno de los países más prósperos y ricos del mundo. Cada año coedito un informe llamado el Informe Mundial de la Felicidad, donde presentamos datos de encuestas sobre la satisfacción con la vida. Finlandia llegó al número 1 del mundo en felicidad autodeclarada en la encuesta anual de Gallup. Y lo que Stubb debería estar diciendo, si tuviera un mínimo de perspicacia u honestidad, es que la neutralidad fue el mejor trato imaginable para Finlandia. Así que, en realidad, no puedo entender de qué va esto. De nuevo, no sé si es un necio, un mentiroso o simplemente un vasallo del complejo militar industrial estadounidense o alguna combinación de todo ello. Pero su historia, digamos, su versión simplificada de la historia, es absolutamente lo contrario de lo que afirma ahora. Debería llevar a su amigo, Volodymyr Zelensky, aparte, pasarle el brazo por el hombro y decirle, ¿sabes? La neutralidad podría ser algo estupendo. Ucrania podría llegar a ser el país más feliz del mundo. Créeme, a nosotros nos funcionó. En cambio, dice exactamente lo contrario de la verdadera historia finlandesa. Eso me lleva a mi última pregunta, que supongo es la tesis de tu artículo. ¿Cuál debería ser la nueva política exterior de Europa? Europa debería tener diplomacia. Diplomacia no significa correr a Washington y arrodillarse. Diplomacia significa realmente comprometerse con los intereses de Europa, frente a Rusia, frente a China, frente a la India, frente a los BRICS, frente a la ASEAN, frente a la Unión Africana, no bajo la tutela de Estados Unidos, sino una diplomacia europea real. Me parece lo peor de la situación actual que Europa, de manera institucional, haya sido incapaz y no haya querido mantener conversaciones directas sobre estos asuntos con el gobierno ruso. De ministro de Exteriores a ministro Lavrov, del alto representante a ministro Lavrov, de jefes de Estado a presidente Putin. From heads of state to President Putin. It can be organized. It should be organized. Puede organizarse. Debería organizarse. Esta guerra es un asunto europeo, aunque fue provocada por la expansión de la OTAN por parte de Estados Unidos, que fue sin duda un proyecto estadounidense ante todo. Pero es Europa la que está en juego. Y sin embargo, Europa piensa que la diplomacia consiste en correr a Washington. Eso no es diplomacia. La diplomacia es reunirse con homólogos rusos. La diplomacia es reunirse con homólogos chinos, con algo de respeto, decencia y preparación. Y resulta un poco pobre que Europa va a reaccionar a China sobre Xinjiang cuando Europa es completamente cómplice de un verdadero genocidio en Gaza cada día. Estos valores occidentales, estos derechos humanos, han quedado expuestos como simples instrumentos de guerra narrativa, nada real. Si Europa se pusiera las pilas, dejaría de ser cómplice del genocidio de Israel y mantendría una diplomacia directa con Rusia y China. Y esa diplomacia se basaría en el entendimiento mutuo y el respeto mutuo de los intereses de seguridad, ante todo. Eso es el núcleo de la diplomacia. Estoy muy de acuerdo con John Mearsheimer, nuestro amigo. En el fondo, lo primero es la seguridad. Pero el camino hacia la seguridad es la diplomacia. Comprender los intereses de seguridad de la otra parte. No denigrarlos, minimizarlos, ignorarlos o tergiversarlos. Por cierto, el dilema de seguridad que mencionaste fue un concepto de mi difunto colega en Columbia, Robert Jervis, quien escribió brillantemente que si quieres la paz, debes entender los argumentos de la otra parte. Si quieres entender los argumentos de la otra parte, habla con la otra parte.
Esta es la primera lección para Europa. Dejad de correr a Washington y dejad de tener vuestra reunión número 10.000 con Zelensky y tened vuestra primera reunión con el ministro Lavrov, con el presidente Putin, de manera seria para hablar sobre los intereses de seguridad mutua, la seguridad colectiva o la seguridad indivisible de Europa, porque de eso podrían surgir resultados maravillosos. There would be wonderful results from that. Recientemente ambos estuvimos en el Vaticano y recuerdo una cita allí, no recuerdo de qué líder cristiano, que decía que la paz no se logra hablando con tus amigos, sino hablando con tus oponentes. Creo que definitivamente hemos olvidado eso en Europa. Y de nuevo, dado que gran parte de la diplomacia moderna nació en este continente, es una pena que lo hayamos olvidado. En fin, como siempre, muchísimas gracias. Y sí, no puedo recomendar este artículo lo suficiente. Y pondré un enlace en la descripción. Así que, gracias de nuevo. Thank you so much. Estaremos juntos pronto. Muchas gracias. Adiós. Bye.